Muy buenos días a todos. A nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa, es un placer darles la bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias 2025, 30 años de Centro INA Sinaloa, por la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural sinaloense. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a INA TV por su disposición para la transmisión de este evento en el canal de YouTube. La conferencia del día de hoy se titula Bienes muebles históricos y bienes asociados a inmuebles, impartida por la arquitecta Silvia Sepúlveda, del área de registro de bienes históricos del Centro INA Sinaloa. A continuación, leeré su experiencia curricular. Licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa, posgrado en el Espacio Expositivo por la Universidad Politécnica de Cataluña, maestra en Cultura Virreinal por la Universidad del Claustro de Sor Juana, titulada con mención por la tesis El manzano y la flor, un estudio sobre la representación pictograma del galán divino en el siglo XVIII y el papel de la imagen en el alcance de la unión con Cristo. Diplomado en Curaduría por el Centro de Cultura Casa Lam. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la conferencista del día de hoy. Buenos días a todos. Soy la arquitecta Silvia Sepúlveda, soy la encargada de registro de bienes históricos del Centro INA Sinaloa y el día de hoy voy a dar una plática sobre los bienes históricos, sobre todo sobre los bienes muebles y los bienes asociados a inmuebles. La plática va a ser general e informativa. Bienes muebles históricos y bienes muebles y bienes asociados a inmuebles. Primero, ¿qué es un bien mueble histórico? ¿Qué es un bien mueble? Para empezar la pregunta. Un bien mueble, como pueden observar ahí en la diapositiva, son todos aquellos objetos que se pueden trasladar, es decir, todo aquello que se puede mover, como por ejemplo yo tomo esta botellita y la muevo, esto es un bien mueble, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un bien mueble? Sería una escultura, sería una pintura, sería un textil, sería una cerámica, serían metales. Por ejemplo, ahí en la fotografía estamos observando dos esculturas de la Virgen de madera, son bienes muebles. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Porque son movibles. Ahora, continuando, ¿no? El INDABIN, que es como pues se podría decir que es el máximo organismo en cuanto a avalúos y cuestiones de inventarios y registros. ¿Cómo define el bien mueble? El bien mueble, como dice, o como pueden leer aquí, es un conjunto de derechos sobre un objeto utilitario o artístico no anexado permanentemente a la tierra. Es decir, lo que estábamos comentando, todo aquello que se puede mover. El término bien mueble, entonces, se refiere a todo lo que no es inmueble. Es decir, ejemplos como los que se mencionan, maquinaria, joyería, obras de arte, vehículos, etcétera, ¿no? Sus principales características son que se mueven y otra cosa son tangibles. Es decir, un objeto que sea intangible no puede ser considerado un bien mueble. Ahora, se preguntarán, eso es un bien mueble, ¿no? Todo aquello que podemos trasladar, que podemos mover, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se necesita para ser considerado un bien mueble, en este caso histórico, ¿no? La Ley Federal de Zonas y Monumentos Históricos comenta en el capítulo tercero, en el artículo 35, que son monumentos históricos los bienes vinculados a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de declaratoria respectivo por determinación de ley. Es decir, se considera un bien histórico, se podría decir, todos aquellos que fueron producidos del periodo del virreinato hasta, pues es que les digo, ahí podrían entrar hasta el siglo XIX. También se consideran de la revolución algunos, ¿no? De los bienes también, en la misma ley, en el artículo 36, se menciona sobre todo todos los que son los bienes que tienen que ver con conventos, iglesias, etcétera, etcétera. Es un apartado que es sobre inmuebles. Hay un subartículo, me parece, o es como un inciso en el artículo, donde se menciona que todos los bienes que pertenecían a estas iglesias o estos templos que tuvieron algún uso también son considerados bienes muebles históricos, ¿no? Es decir, todos los que son del 16 al 19, ¿no? Y eso está ¿en dónde? En la Ley Federal de Zonas y Monumentos. Ahora, ¿en qué aplica esto de que es un bien mueble histórico? Aplica en algunos ejemplos, como se mencionan aquí. En esculturas, puede ser escultura de bulto, escultura articulada, escultura de vestir, pinturas de pequeño, grande formato, medio, mobiliario, en utensilios, por ejemplo, para la liturgia, bueno, en infinidad de cosas, ¿no? Libros y documentos, que esto es otra cosa que se menciona dentro de la ley, ¿no? Federal.
Todos estos son considerados también bienes muebles, en este caso bienes muebles históricos, como ven en estos documentos que son de 1697, que en este caso son actas de nacimiento, ¿no? Continuando, ¿qué se hace, por ejemplo, en el caso de INA cuando se han identificado que tenemos bienes muebles históricos? Pues nosotros lo que recomendamos por lo general es la elaboración de una ficha de bien mueble, ¿no? Sobre todo en lugares como, por ejemplo, templos que tengan, no sé, que algún cáliz antiguo, que tengan una escultura antigua o cualquier objeto de esta naturaleza, ¿no? En el caso del manual para la elaboración de una ficha de bien mueble, como son este tipo de herramientas, ¿para qué nos ayudan? Para facilitar precisamente esto, ¿no? Realizar un inventario y acercar a las personas a saber qué es lo que tienen, ¿no? Tanto las comunidades como los custodios de este patrimonio. Su elaboración, ¿qué es lo que facilita, qué es lo que permite? Tener un registro precisamente de estos bienes culturales en los templos y esto que permite también facilitar su conservación y la aplicación de medidas pertinentes para evitar pues el robo o la pérdida. Ahora continuando, ¿cómo son estas fichas? Estas fichas son como la que ven aquí que ven aquí en la pantalla. Y lo que incluyen son como datos muy generales, ¿no? Se incluye, no sé si pueden ver el cursor, una fotografía como general del bien. Aquí se agrega, por ejemplo, como un croquis del templo, el lugar donde está ubicado, el nombre del bien, se les da una clave de inventario. Esto ya es cuando se capacita a las personas, a los custodios, para que lo puedan realizar ellos. Esto también lo puede realizar personal de INA, ¿no? Pero se busca también que las personas lo sepan hacer para que cuando no esté personal de INA, puedan ellos también llevar el registro o hacerlo, ¿no? Por sí mismos. Sean unas medidas muy generales y se pone, por ejemplo, el siglo al que se cree que perteneció. Continuando. Este es el ejemplo llenado de una ficha de registro. Como pueden observar aquí, hay una fotografía general, hay una escala, está el nombre de la figura, está el tipo de objeto, que es una escultura. Escultura en este caso vestir, ¿por qué? Porque pues iba vestido, ¿no? Nada más que aquí está sin la indumentaria. Pues la temporalidad, el croquis de lo que les mencioné, una descripción que se hace muy general y algunas observaciones, ¿no? Sobre la pieza. Parte de la pieza también es esta otra, digamos, este anexo a la ficha donde se pone como una vista posterior de la pieza y también, por ejemplo, si hay algunos detalles, como en este caso, algunos deterioros, ¿no? Que pueden observar sobre todo aquí en la pintura, ¿no? Y en la parte esta del brazo izquierdo de la escultura. Ahora, un bien mueble asociado a inmueble, ¿qué será eso, no? Ya tenemos los bienes muebles que, como estamos mencionando, son todos aquellos que se pueden trasladar, son todos aquellos que no están, digamos, pues que no están como, pues adheridos a la tierra, pero hay otros bienes, que son muebles también, que no son precisamente inmuebles, pero también son bien muebles. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Los bienes asociados inmuebles son todos aquellos que corresponden a elementos adosados que forman parte de las estructuras construidas o naturales, ¿no? ¿Qué ejemplo sería esto? Un retablo, un altar, un barandal, una pintura mural, un relieve, grabados, escaleras, incluso aquí en los techos, por ejemplo, como en el caso de este templo, estas vigas que resultaron ser históricas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, todo eso es un bien asociado a inmueble o un bien mueble asociado a inmueble. En el caso de los púlpitos, estos también clasifican como bienes asociados al inmueble porque no es algo que uno pueda trasladar, no es un bien inmueble en sí, porque no cabe dentro de esta definición, pero les digo, sí cabe dentro de la definición de estos bienes que están pegados como a la estructura o adosados, por decirlo así. Hay también ejemplos de fichas de llenado para un bien asociado a inmueble, como el que pueden observar aquí. No sé si no recuerdo bien si es el que está en vigencia actualmente, pero para que observen como un ejemplo, como bien mencioné, la plática es informativa. Igual se ponen los datos similares a las fichas de bienes culturales, se pone la ubicación, se les da como un folio, se ponen referencias, nombre de la pieza, tipo de objeto. Bueno, en este caso no es no nombre, miento, o sea, es el tipo de la pieza, el tipo de material, cuestiones de la factura, en este caso tallado, si es pintado, si tiene alguna inscripción o no, si es anónimo, las medidas, etcétera, y algunas observaciones, como bien les mencionaba, el objetivo de estos inventarios es la conservación y la preservación de robo. Se anotan algunas observaciones que son muy importantes, ya sea para la identificación o para saber el estado de conservación en el que se está o en el que se encuentra el bien.
Y ahora me preguntarán, ¿dónde se registran los bienes muebles y los bienes muebles asociados a inmuebles? Pues les respondo. Hay un sistema nacional que es muy importante. ¿Por qué? Porque es donde todos estos bienes que va a proteger el INAH, que sí, va a proteger el INAH, están registrados, ¿no? Que es el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, el SURPSA, y es el espacio donde se captura toda esta información, ¿no?, que se realiza durante el registro. ¿Por qué es muy importante? Porque todos los datos que son recopilados, como el tipo de bien, la factura, los materiales, las técnicas, demás información que estábamos mencionando, se vacía, o sea, se captura ahí, y esto también ayuda a que se pueda valorar. No, pues es una pieza muy importante y por los deterioros que se mencionan, pues requiere intervención o restauración o cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, esto también sirve ¿para qué? Para determinar la importancia, ya viendo como todas las características del bien, su importancia cultural. Ahora continuando, este es un ejemplito nada más así de cómo es el sistema para que vean, porque muchas veces cuando uno sale, la gente de los templos pregunta, ¿y dónde lo sube? ¿Y cómo es ese sistema? Y así. Entonces, respondiendo a esa pregunta, esta es una captura de un pedacito nada más del sistema SURMSA, y aquí está, es así, ¿no? Es como algo que nos sale en pues es como un menú que se despliega y se vierten, como les mencionaba, los datos que se recopilan en las fichas de bienes culturales, ¿no? Igual tipo de bien, forma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto forma parte o es parte del ejercicio de los inventarios de bienes muebles y de bienes asociados a inmuebles, ¿no? Los inventarios, ¿qué son? En el caso de los inventarios de bienes culturales, son instrumentos técnico-administrativos que contienen la información necesaria para la cuantificación e identificación de cada uno de los bienes culturales. Es decir, son instrumentos, como se mencionaba, que ayudan a tener toda la información, qué tipo de pieza es, qué material es, cómo fue hecha, de qué año, qué detalles, tiene inscripciones, no tiene inscripciones, tiene detalles, no tiene detalles, es policromado o no. Todo está ahí y sirve ¿para qué? Para identificarlos y saber cuántos tenemos, qué cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que estos bienes que se registran sean identificados mediante información muy clara y fotografías que permitan buscar recuperarlos en caso de robo o saqueo, de tráfico, en caso que se hayan desaparecido, cualquier cosa. Y el caso de la facilidad que da la información que se vierte ahí es que personas que precisamente no sean especialistas puedan saber o puedan identificarlos. Es decir, pues cualquier persona, no sé, alguna persona, me imagino, no sé, la policía o cualquier persona en general pueda saber, es este bien, o encontramos esta escultura y tiene estas características que vienen aquí registradas, ok, entonces es esta, del templo tal, por dar un ejemplo, ¿no? Y ahora, cuando se hacen estos registros, ¿qué se hace previo a este procedimiento, no? Previo al procedimiento de capturar en el sistema donde se sube todo, ¿qué se hace? Se verifica primero si no existe un registro previo. ¿Por qué? Porque pues no está permitido duplicar registros. Después se revisa si el templo cuenta con la información requerida en el sistema para hacer este registro. Es decir, todos los templos que se suben ahí tienen la información de dónde se localizan, cómo se llaman y todo esto. ¿Para qué? Para que legalmente pues queden, como bien, valga la redundancia, queden registrados en ese lugar, ¿no? También requiere que una investigación histórica, es un bien histórico, no es un bien histórico, como habíamos mencionado, puede ser un bien del 16 al 19, se pueden considerar también históricos todos los bienes después del virreinato al 19, y les digo, también entran algunos de la revolución, entran documentos, entran piezas, entran bienes que están adosados a las estructuras, etcétera, ¿no? Y se elabora la ficha de registro. Durante el registro, ¿qué más se debe de hacer? Se registran cuando se va, por ejemplo, en los casos de los templos, que les digo que estos de los bienes muebles históricos de templos se menciona en el artículo 36, me parece, de la ley federal. ¿Qué se hace? Cuando haces el registro con la comunidad, no nada más registras lo histórico, también registras piezas que son muy importantes para las personas, porque puede haber alguna imagen que se considere milagrosa, alguna figura, algo que sea muy importante, también forma parte como de este registro, de este inventario. Se realiza un registro fotográfico del inmueble, es decir, del lugar en donde se encuentran, tanto por dentro como por fuera, y también se monta un set de fotografías ¿para qué? Para los
bienes muebles. No siempre hay las condiciones para hacer esto, no importa, pero cuando se puede, sí se recomienda como que se haga un set en toda la regla. ¿Para qué? Para que se puedan capturar con mejor detalle, pues todas las cualidades del bien. Este es un ejemplo de las fichas, una vez que ya quedan capturadas y validadas por el sistema para que los puedan ver. Con estas fichas se puede identificar muchas veces si hay algún acto de vandalismo o de robo en algún templo y ya, por ejemplo, con eso se puede identificar, ¿no? Ah, mira, pues es un libro, es un esto, tiene este ancho, tiene lo que sea, presentó tal daño. O si se va a restaurar también. Ahora, también hay unos documentos que son estos, los inventarios de bienes culturales. Estos, por ejemplo, se dejan en los templos cuando se termina el registro junto con la comunidad y los custodios y los sacerdotes y lo que ustedes quieran. Y este como un ejemplo muy básico que contiene una carátula como la que están observando, una presentación, un listado muy general de los bienes, la planta del templo, porque es muy importante como conocer más o menos la ubicación, cómo es el templo donde estaban, la ficha de registro del inmueble, es decir, del edificio donde están, el listado entrega-recepción, ¿por qué? Porque se entrega como observan aquí, una lista donde se pone la fecha donde se entregó, quién lo recibió y se verifican las observaciones del estado de cómo era este registro, si lo encontraron en buen estado, si faltaba alguna ficha, si estaban todas, todo ahí, ¿no? Y se incluyen obviamente todas las fichas de bienes culturales que fueron las que mencionamos antes, ¿no? Que eran estas. ¿Sí? Creo que sí puedo regresar durante la presentación, pero para que las recuerden, que son estas las que ven aquí, las que se agregan ahí, ¿no? Entonces, más para que quede claro, ahí también se pueden agregar estas, como las que vimos aquí, todo, ¿no? Toda esta información se queda ahí. Ahora, estos documentos, por lo general, el INAH hace tres. Una se queda en la sede estatal del INAH, por ejemplo, aquí en el INAH Sinaloa, otra se dejaría en el templo donde se realizó este registro y otra se enviaría a la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, ¿no? Se recomiendan este tipo de documentos, ¿para qué? Para llevar un control, como les digo, y aparte para que este control se mantenga en cada cambio de autoridades y que revisen, por ejemplo, cuando haya cambio de párroco, lo que ustedes quieran o de custodio, ¿está todo lo que dice ahí? Sí. Ah, ok. Y si falta algo, pues que se dé parte. No, pues que falta la espada de la Virgen de la Dolorosa y nos dé notificación. Entonces también se hace un oficio con recomendaciones por parte de restauradores a la par de esto para que se prevengan prácticas que deterioren los bienes o los pongan en riesgo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia del registro en la prevención del robo? O sea, ¿por qué es importante registrar? ¿Por qué es importante toda esta cuestión de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, no? Para empezar, ¿no? Que ahorita vimos como todo lo pertinente o lo general sobre cómo registrar bienes muebles históricos, ¿no? Hay en cada centro INE, de hecho esto también lo pueden bajar de internet, hay unos folletos donde se habla de manera muy general cómo se puede iniciar un proceso de registro, ¿no? Lo puede iniciar una persona, lo puede iniciar la comunidad, ¿no? Dependiendo. Ahora, ¿qué es? Pues es, como les mencionaba, lo necesario para qué es registrar, para la protección y conservación de estos bienes culturales en cada recinto, perdón, religioso, ¿no? Y el INAH, pues, ¿cómo los podemos proteger? Pues conociéndolos, ¿no? Entonces se invita a que las personas, por favor, si tienen algún templo, son custodios de algún bien y no está registrado, pues que nos den parte. Les digo, este tipo de folletos se proporcionan en el centro INAH, los pueden bajar y toda esta información que estoy dando también la pueden encontrar ahí. Sobre la prevención de droga, de robo, sobre todo se hace para los templos estas recomendaciones, que es donde hay como muchos bienes históricos y son algunas tareas como muy generales, ¿no? Esto sobre todo es desarrollar campañas de información sobre la importancia del patrimonio cultural y la necesidad de su protección. ¿Para qué? Para que la gente sienta la importancia de qué? De cuidar estos bienes, ¿no? Vigilar diligentemente el cumplimiento de la ley, sobre todo el artículo 51 de la ley federal de zonas de sobre monumentos y zonas arqueológicas, históricas, artísticas, perdón, lo dije al revés, que sancionan el robo de bienes culturales. Hay multas de entre 3 a 10 años y no recuerdo en específico el monto, pero son a 3 a 10 años de cárcel, creo. Asesorar a los miembros de la comunidad y el personal eclesiástico sobre los procedimientos en caso de que no, pues pasó una situación y robaron la estatua de algo. Entonces, ¿cómo pueden proceder? ¿No? Todo esto. O asesorarlos, qué pueden hacer. Y asesorarlos también para establecer medidas de seguridad para proteger estos bienes.
porque es muy importante esto. También pasa en muchos lugares donde incluso se mantienen, pinturas, por decirlo así, ¿no? Que sean del siglo XVIII, siglo XVII, no sé, XVI, no sé qué tantas haya, pero debe haber un montón, ¿no? También. Bueno, aquí en Sinaloa no hay tantas. Pero por ejemplo eso, y no tienen, digamos, la protección debida, es muy fácil como que la sustraigan, ¿no? Entonces, ¿cómo tener medidas como para tener más protegidos estos bienes? Sobre todo porque los recintos religiosos pues son de libre acceso, por decirlo así, ¿no? Entonces, sobre estas medidas, ¿qué le corresponde, por decirlo así, a las iglesias y a la comunidad para proteger sus patrimonios en la prevención? Pues cosas muy sencillas como instalar sistemas de protección, alarmas, vitrinas, esto pues siempre con asesoramiento de INA y que no dañen estas imágenes. También pueden instalar cerraduras en puertas y ventanas, alarmas, tener personal de vigilancia, tener un registro documentado, que es mucho lo que estamos recomendando sobre todas estas pinturas, esculturas, retablos, todo lo que tengan, ¿no? Formar una comisión de vigilancia de los bienes que se integre por miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque son parte del patrimonio cultural, pues, de cada lugar, de cada, poblado, de cada ciudad, de cada comunidad. Y que siempre que una persona, o sea, un estudioso, vaya a realizar un registro o un estudio de inspección, que le pidan su identificación para saber qué persona estuvo revisando esos bienes y tener como un registro o tener como bien identificado, ¿no? O sea, no que cualquiera pueda entrar y ver y pedir y así. No, o sea, es como todo con orden, ¿no? Ahora, una nota final sobre esto, ¿no? Hay una idea equivocada de que nosotros en INA, cuando se nos invita a hacer el registro, nos quedamos con estos bienes. Nosotros no tomamos estos bienes, no nos los llevamos a un museo. Cuando son, por ejemplo, imágenes o lo que sea contenidos en el templo, se quedan en el templo. Y es más, nosotros como INA promovemos que estos bienes se queden en los lugares a los que pertenecen, ¿no? Para empezar, somos una institución que buscamos sobre todo que se cumplan tales principios. En ese sentido, pues es muy importante realizar el registro y los invitamos a todos a que si tienen información o desean que nosotros realicemos algún registro de bienes muebles o de bienes muebles asociados a inmuebles, pues por favor se contacten a los teléfonos del Centro INA Sinaloa. Tenemos una sede en Culiacán, una sede en Mazatlán. Ahí están nuestros teléfonos, sugerencias y comentarios también. Pueden realizar un trámite. También se puede solicitar el registro si no es precisamente el bien en un templo, hay un formato. Finalmente, pues alguna de las fuentes consultadas, que son los que vimos ahí a lo largo de la presentación. Y sobre todo, muchas gracias. Agradecemos profundamente a la conferencista del día de hoy, Silvia Sepúlveda, por su tiempo y su disposición de compartirnos esta valiosa información. Los invitamos a seguir las redes sociales de Centro INA Sinaloa para ver la programación de este ciclo de conferencias, además de otros eventos culturales. Finalmente, en nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa y nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su presencia y los esperamos en las siguientes conferencias. Que tengan un excelente día.